Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Yo como siempre rebosante de energía y emoción. Porque hoy, mis queridos seguidores, nos sumergimos en un tema que créanme, está asterisco que arde asterisco en el mundo del espectáculo. Vamos a desentrañar los misterios y las verdades detrás de la vida de una de las estrellas más deslumbrantes de Turquía, la inigualable Demet Özdemir. Y el título, como ya lo leyeron, lo dice todo: Demet Özdemir explota. Periodistas la hicieron mudarse. La verdad revelada, parte 2. Intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque hoy vamos a profundizar aún más en este escándalo, en esta historia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco, dejando a todos con la boca abierta y las redes sociales encendidas. Vamos a ir más allá de lo superficial, a explorar las ramificaciones de esta explosión, a analizar en detalle qué fue lo que realmente detonó esta situación, y por qué Demet Özdemir, una actriz adorada y exitosa a nivel mundial, se vio obligada a tomar una decisión que cambió por completo su vida. Pero antes de que nos adentremos en este mar de intriga y drama, y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta y de todas las noticias jugosas del mundo de la farándula, quiero recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí, o si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y sígueme en todas mis redes sociales, los links están en la descripción. Así estarás siempre a la vanguardia de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades. Aquí nos gusta el chismecito, pero siempre con respeto, buscando la verdad y analizando cada noticia con cuidado. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta nueva aventura. Perfecto. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir, para aquellos que aún no la conocen, aunque honestamente dudo mucho que existan, es una estrella, es una actriz turca que ha conquistado el mundo entero con su carisma, su talento natural y, por supuesto, esa belleza que la hace única. La hemos visto brillar en series que han batido récords de audiencia como Erkencikus, conocida como Pájaro Soñador en español, Doğduğun Kaderindir, o Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en la aclamada Anfara, conocida como Mi Nombre es Farah, en español. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, un verdadero cohete, y su popularidad no ha dejado de crecer día a día. Pero como suele suceder en el competitivo mundo de las celebridades, el éxito y la fama no siempre vienen solos. A menudo, llegan acompañados de un torbellino de controversias, rumores, y en el caso de Demet, de una presión mediática que según parece se volvió insostenible, llegando a un punto de quiebre. La historia, como suele ocurrir, comenzó con rumores que se propagaron como la pólvora. Rumores sobre su vida personal, sobre su relación con su entonces esposo, el talentoso actor Oğuzhan Koç. Empezaron a surgir especulaciones sobre posibles problemas en su matrimonio, sobre supuestas infidelidades y sobre una crisis que aparentemente estaba afectando la dinámica de la pareja, algo que, como sabemos, es combustible para los medios sensacionalistas. Y aquí es donde entran en juego una vez más los periodistas, las publicaciones y los medios de comunicación turcos, quienes, en muchas ocasiones, actúan como depredadores en busca de la siguiente gran historia, sin importar las consecuencias. La prensa del corazón en Turquía, al igual que en otros países, puede ser implacable. Los paparazzi están siempre al acecho, escondidos en las sombras, buscando la primicia, el asterisco scoop asterisco, la foto que venda, la historia que genere clics y titulares. Y lamentablemente en muchas ocasiones, esta búsqueda de la noticia se transforma en una invasión flagrante a la privacidad. Se dice, y esto es lo que ha generado tanta polémica, que algunos periodistas y medios de comunicación turcos, en su afán de obtener información, comenzaron a acosar a Demet y a su esposo publicando detalles personales y privados sin su consentimiento. Lo que es aún peor, comenzaron a construir narrativas que, según afirman fuentes cercanas a la actriz, no se ajustaban a la verdad, distorsionando los hechos y generando una imagen errónea de la situación. La situación se volvió tan insostenible, la presión mediática tan intensa, que Demet se vio obligada a tomar una decisión radical: mudarse. Y no se trató simplemente de cambiar de casa, sino de prácticamente comenzar una nueva vida, al menos en lo que respecta a su entorno. Una decisión que, como veremos, tuvo un impacto profundo en su bienestar emocional y en su carrera. Esta decisión, como era de esperar, generó aún más controversia. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido,
especularon sin control sobre las razones detrás de la mudanza, alimentando la especulación y el morbo. Algunos sugirieron que se trataba de un intento desesperado por alejarse de los problemas matrimoniales, de escapar de la realidad. Otros que era una estrategia bien orquestada para proteger su privacidad y mantener el control sobre su imagen pública. Pero la verdad, al menos según la información que se ha filtrado, y que hemos podido recopilar de diversas fuentes, es que la mudanza fue, en gran medida, una respuesta directa a la invasión constante a su privacidad y al acoso mediático implacable que estaba sufriendo. Demet, cansada de los rumores infundados, de la presión constante y del escrutinio incesante, decidió buscar un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera sentirse segura, protegida y sobre todo, en paz consigo misma. Y aquí es donde entra la parte de la explosión, que mencionamos al principio. Se dice, y esto es crucial, que Demet, harta de la situación, frustrada y agotada, expresó su enojo y su descontento de diversas maneras. Si bien no realizó declaraciones públicas directas, sus acciones, sus publicaciones en redes sociales y las palabras que se filtraron a través de personas cercanas fueron interpretadas por muchos como una clara señal de su hartazgo, de su exasperación y de su necesidad de defenderse. También se rumorea, y esto es importante tomarlo con pinzas porque son solo rumores, que Demet habría tenido enfrentamientos directos con algunos periodistas y medios de comunicación, expresando su inconformidad con la forma en que se estaba manejando la información sobre su vida personal. Supuestamente habría expresado su molestia por la falta de ética, por la distorsión de los hechos y por la invasión a su intimidad. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta historia? ¿Por qué ha generado tanta controversia y debate? Porque pone de manifiesto, una vez más, la delgada línea que separa la libertad de prensa del derecho a la privacidad. Nos muestra cómo en el mundo del espectáculo, la búsqueda frenética de la noticia a menudo traspasa límites éticos y morales. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y su exposición pública, son seres humanos con sentimientos, con derecho a la privacidad, a la dignidad y a una vida libre de acoso. En este caso y según las fuentes que hemos consultado, Demet Özdemir se vio obligada a tomar una decisión difícil, a modificar su vida, a cambiar su entorno para proteger su salud mental y emocional. Y eso, creo yo, es algo que merece nuestra empatía, nuestro respeto y nuestra comprensión. Pero la historia no termina ahí. La mudanza de Demet, lejos de ser el punto final, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa de reconstrucción, de sanación y de redescubrimiento personal. Se mudó, buscó refugio, pero no huyó de su realidad, sino que la enfrentó con valentía y determinación. Ahora profundicemos en algunos aspectos clave que nos ayudarán a comprender mejor esta historia. *** 1. La presión mediática y sus consecuencias ***. La presión mediática a la que se someten las celebridades puede ser devastadora. Los paparazzi, la prensa del corazón, las redes sociales, todos compiten por obtener la información más jugosa, sin importar las consecuencias. Esto puede generar un estrés constante, ansiedad y, en algunos casos, depresión. En el caso de Demet, la constante invasión a su privacidad, los rumores infundados y la distorsión de la realidad probablemente afectaron su salud mental y emocional, llevándola al límite. ***2. La invasión a la privacidad y los límites de la libertad de prensa ***. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. Existe un límite marcado por el respeto a la privacidad y a la dignidad de las personas. En el caso de Demet, muchos argumentan que se cruzaron esos límites, invadiendo su vida privada y publicando información personal sin su consentimiento. Esto plantea interrogantes sobre la ética periodística y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. ***3. La reacción de Demet, mudanza y empoderamiento ***. La decisión de Demet de mudarse fue una respuesta directa a la presión mediática y al acoso que estaba sufriendo. Esta decisión, lejos de ser un signo de debilidad, fue un acto de empoderamiento. Demostró que estaba dispuesta a tomar las riendas de su vida y a proteger su bienestar emocional. Además, su explosión en redes sociales, aunque indirecta, fue una forma de expresar su frustración y de enviar un mensaje claro: basta. **4. La separación de Oğuzhan Koç y la incidencia del estrés mediático ***. Si bien no podemos afirmar con certeza que causó la separación de Demet y Oğuzhan, es innegable que la presión mediática pudo haber sido un factor importante.
La constante especulación sobre su relación, los rumores infundados y la invasión a su privacidad probablemente generaron un estrés adicional que pudo haber afectado su dinámica de pareja. *** 5. La importancia de la empatía y el respeto ***. Detrás de la fama y el glamour, existen personas reales con problemas reales. Es fundamental recordar esto y tratar a las celebridades con empatía y respeto. No debemos juzgar sus decisiones ni especular sobre sus vidas privadas. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el morbo y la especulación. Ahora, mis queridos amigos, ¿podemos sacar en claro de todo esto? ****El precio de la fama puede ser muy alto ***La fama conlleva un costo, y en muchos casos, ese costo es la pérdida de privacidad y la exposición constante a la crítica. La presión mediática puede ser devastadora ***El escrutinio constante y la invasión a la privacidad pueden afectar la salud mental y emocional de las personas. Es importante ser críticos con la información que consumimos no debemos dejarnos llevar por el morbo y la especulación. Es fundamental verificar las fuentes y analizar la información con cuidado. Los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad deben respetar la privacidad de las personas y evitar la difusión de información falsa o sensacionalista. Las celebridades son seres humanos merecen ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su fama. La resiliencia es clave Demet, a pesar de todo, demostró una gran resiliencia, enfrentando las adversidades con valentía y determinación. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que, detrás de la fama y el glamour, existen personas reales, con problemas reales, que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Aunque no tenemos la verdad absoluta y nos basamos en información y rumores, creo que podemos llegar a conclusiones importantes sobre lo que pudo pasar y lo que aún está por venir. Y para aquellos que se preguntan sobre su relación con Ethan Cook, las noticias, como mencionamos, son agridulces. Lamentablemente, después de mucha especulación y rumores, la pareja anunció su separación a principios de este año. Aunque la razón oficial es que no pudieron continuar juntos, muchos atribuyen esto al estrés y la presión mediática que sufrieron durante su relación, que como hemos visto, fue un factor determinante. Ahora bien, la carrera de Demet Özdemir sigue viento en popa, y con más fuerza que nunca. A pesar de todo y demostrando su profesionalismo, su talento, su fortaleza y su dedicación, sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus proyectos futuros son prometedores, y estoy segura de que la veremos brillar aún más en el futuro. Demet, con su talento innato y su innegable carisma, es una fuerza de la naturaleza que estoy segura, seguirá conquistando corazones en todo el mundo. Su capacidad para reinventarse, para sobreponerse a las adversidades y para seguir adelante con pasión y entrega es verdaderamente admirable. Y hablando de futuro, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la prensa turca fue demasiado lejos? ¿Creen que Demet hizo bien en mudarse? ¿Qué les parece la actitud de Demet ante la adversidad? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son la gasolina de este canal. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, de nuevo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado. Hemos intentado desentrañar esta historia que ha dado mucho de qué hablar, y espero que les haya resultado interesante, revelador y, sobre todo, útil para reflexionar sobre el mundo del espectáculo, la fama y la privacidad. Hemos hablado de la explosión de Demet Özdemir, de su mudanza, y de la verdad que se esconde detrás de todo esto. Hemos analizado la presión mediática, la invasión a la privacidad, y cómo, a veces, la fama puede tener un costo muy alto. Espero que este vídeo les haya ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a cuestionar las narrativas preestablecidas y a ser más críticos con la información que consumimos. Recuerden, este es un espacio para debatir, para compartir opiniones, para aprender y para estar informados. Así que no duden en dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ya saben, su opinión es muy importante para mí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Así juntos seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades. Estén atentos a los próximos vídeos, porque la farándula turca siempre tiene algo nuevo que contarnos. Y nosotros estaremos aquí para contárselos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.